Bendiciones a todos, Dios los bendiga. Muy atentos. Hoy vamos a concluir el devocional que por semanas hemos llevado acerca de quebrando la intimidación. Cómo vencer el temor y el miedo y liberar los dones de Dios en nuestra vida. Y vamos a comenzar una nueva serie que ahorita se darán cuenta que también estará muy interesante y nos ayudará mucho en nuestro diario vivir. Ayer veíamos cómo los hombres de Nehemías se habían cansado. Estaban enfrentando mucho escombro que detenía el progreso y también había otros problemas. Sus obreros saludables pusieron presión financiera sobre las familias que tenían deudas. Les prestaban dinero, pero con unas cargas de intereses sobre los campos que habían cultivado en Nehemías 5 del 1 al 8. Y esto desanimó a los hombres cuyas familias sufrían, y esos problemas internos hicieron aún más difícil el resistir la coerción y el desánimo que venía de los enemigos. O sea, tenían intimidación por todos lados. Pero ¿cómo iban a resistir esa intimidación por todos lados? Bueno, el título de hoy nos da la respuesta. Permanecer firmes y enfocados. No temas. El título de hoy es Permanece firme y enfocado. No temas. Este, como les decía, es el último título de esta serie, quebrantando la intimidación, de cómo vencer el temor. Y volviendo a la historia de Nehemías, tan pronto como Nehemías lidió con las batallas internas entre sus hombres, vino otra ola de intimidación. Dice Nehemías 6, 2 al 4, Sanballat y Gesem enviaron a decirme, ven y reunámonos en alguna de las aldeas en el campo de Ono. Mas ellos habían pensado hacerme mal, y les envié mensajeros diciendo, yo hago una gran obra y no puedo ir porque cesaría la obra, dejándola yo para ir a vosotros. Y enviaron a mí con el mismo asunto hasta 4 veces, y yo les respondí de la misma manera. Sanballat y Gesem persistieron, tratando de distraer a Nehemías. Pero Nehemías permaneció firme, enfocado en lo que Dios le había mandado hacer. Él no sería disuadido de su comisión. El enemigo muchas veces quiere desviarnos para hacernos ineficaces en nuestra labor. Satanás no lo va a tratar de hacer solo una vez. Él es persistente. Debemos ser firmes en nuestras resoluciones, así como Él está en las suyas. Es por eso que la Biblia dice que debemos resistir firmes en la fe, en Primera de Pedro 5:9. La expresión resistir significa fuerte, firme e inamovible. Mucha gente se rinde después de unos pocos golpes del enemigo, en lugar de permanecer inamovibles hasta que la victoria es completa. Sanballat envió a sus siervos 5 veces a Nehemías, y esta vez con una carta que lo acusaba de estar en rebelión y de ponerse a sí mismo como rey de Judá, en Nehemías 6, 5 y 7. Este era una total mentira, pero aún así Nehemías no se detendría. Él estaba demasiado concentrado para ser desviado. Con frecuencia somos sacados de nuestro curso cuando tratamos muy suavemente las cosas con un enemigo que está tratando de intimidarnos. Muchas veces hemos tenido que mirar a la gente y decirle, ¿por qué estás permitiendo que las mentiras de esas personas afecten lo que Dios te ha llamado a hacer? Solo porque Él te acuse, significa que está en lo correcto o que tiene la verdad. Necesitas saber lo que Dios dice acerca de ti y cuál es su plan para ti. Pero ¿por qué tratar de razonar con la insensatez? La Biblia dice, nunca respondas al necio de acuerdo con su necedad, para que no seas tú también como él, en Proverbios 26:4. La última persona que intentó detener a Nehemías fue un hombre que vino, que incluso profetizó que Nehemías debía buscar refugio en el templo, porque el enemigo estaba viniendo para matarlo, en Nehemías 6:10.
Pero si Nehemías dejaba el lugar de trabajo, debilitaría a los hombres e impediría que el trabajo se completara. Y Nehemías respondió en Nehemías 6:11, un hombre como yo ha de huir, y quien fuera como yo entraría al templo para salvarse la vida. No entraré. Él percibió que Dios no había enviado a este hombre para nada. Él pronunció esa profecía contra Nehemías porque Tobías y Sanballat lo habían contratado. Pero ahora mira lo que Nehemías dijo después de esto, en Nehemías 6:13, porque fue sobornado para hacerme temer así y que pecase y le sirviera de mal nombre con que fuera yo infamado. El enemigo puede darte un mal nombre por medio de la intimidación, diciéndote que te protejas a toda costa. Nehemías tenía la mente del Señor, por lo tanto era capaz de discernir la pureza y la verdad del mal y desestimarlo. Y Nehemías resumió los esquemas de Sanballat, de Gesem, de Tobías. ¿Cómo sigue en Nehemías 6:9? Porque todos ellos nos amedrentaban, diciendo, se debilitarán las manos de ellos en la obra, y no será terminada. Ahora pues, oh Dios, fortalece mis manos. Y nuevamente vemos el propósito de la intimidación, debilitarnos, para que no podamos cumplir la voluntad de Dios y que no podamos resistir más al intimidador. Si no permanecemos contra esto, de manera inmutable sucumbiremos. Nuestro enemigo, el diablo, intenta muchos caminos diferentes de intimidación cuando invade nuestro territorio. Él no lo intenta solo una vez y se da por vencido. Si puede detenernos o hacer que pospongamos las cosas o debilitarnos, entonces va a detener el avance del reino de Dios. Nehemías y sus hombres terminaron el muro, y ahora, rodeado de protección, la ciudad estaba camino a la restauración. Pero no fue fácil, porque hubo resistencias y oposiciones que enfrentaron a lo largo del camino. Pero la gente supo que Dios había hablado y se rehusaron a retirarse, a rendirse al miedo. Por eso, número uno, tenemos que quebrar el temor a través de la resistencia. La tenacidad de Nehemías es un clásico ejemplo de que o de lo que los creyentes somos exhortados a hacer. Filipenses 3:12 dice, no que lo haya alcanzado ya, ni que yo sea perfecto, sino que prosigo para ver si logro asir a aquello para lo cual fui también nacido por Cristo Jesús. Aquí la palabra clave es prosigo. Si Pablo dijo por el Espíritu Santo prosigo, pues entonces, como Nehemías, él trabajó a través de frecuentes resistencias. No es que simplemente tropecemos con ellas, debemos proseguir. Pablo continuó diciendo en Filipenses 3:14, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Hay un supremo llamamiento y un llamamiento inferior. El supremo es una vida vivida en la tierra de acuerdo a los estándares celestiales. Es ver el reino de Dios manifestado a través de una vida individual. La gente que vive en el supremo llamamiento controla su entorno. Por permanecer en su autoridad cambian el clima espiritual de la opresión a la libertad. La oscuridad no puede vencer la luz. La luz expulsa la oscuridad. Y cuanto más brillante es la luz, más desplazada es la oscuridad. Así es el caminar en la autoridad del reino de Dios. Ponemos nuestros alrededores bajo su gobierno. Jesús podía comer con pecadores porque él controlaba la atmósfera. Si eres más fuerte en Dios que lo que el incrédulo es en el diablo, controlará la atmósfera. Si un pecador es más dominante en el mal que lo que el creyente lo es en la justicia, pues el incrédulo controlará el clima espiritual. Cuando decides vivir en el supremo llamamiento,
vas a enfrentar oposición y resistencia. Pablo dice en 2 de Timoteo 3:12, y también todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. Nuevamente se nos dice en Hechos 14:22, es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Pero aún así, muchos cristianos se establecen y viven en un llamamiento inferior. ¿Por qué? Porque ellos no quieren enfrentar la resistencia que acompaña el proseguir hacia el supremo llamado. Prefieren el confort de su entorno en lugar de la sana confrontación, porque es mucho más fácil mezclarse que pararse firme. Cuando son enfrentados a la oposición, algunos buscan el camino sin resistencia. Yo creo que nuestra falta de disposición para resistir puede ser atribuida parcialmente a la facilidad y seguridad que construimos en nuestras vidas. Cuidadosamente diseñamos nuestro estilo de vida para evitar cualquier tipo de prueba. Y no es que me dedico voluntariamente a las pruebas, pero creo que confiamos más en nuestros planes y programas de lo que confiamos en Dios. Tenemos seguros, si nos enfermamos, corremos al doctor sin orar primero, sabiendo que nuestro seguro cubrirá los costos. Nuestros trabajos nos provee un cheque con regularidad y si perdemos nuestros trabajos tenemos el fondo de desempleo. Bueno, al menos en Estados Unidos. Bueno, y aquí también con los afores. Pero si eso se termina, están los programas de ayuda social. Y si esos programas no están disponibles, pues podemos encontrar otro que nos cuide, tal vez uno que compensa la pereza. La televisión y ahora los celulares nos animan a un estilo de vida pasivo. Escuchen bien esto, el promedio que mira el celular a la semana, el promedio de horas, es más de 24 horas a la semana. O sea, es un día entero dedicado al celular, sin contar la televisión. O sea, permitimos que todo eso piensen por nosotros. Nuestras ideas están formadas por lo que absorbemos de sus programas. Los hornos de microondas, las cadenas de comida rápida, nos prometen comida instantánea con un poco o nada de trabajo. Y algunos hasta garantizan la comida gratis si el pedido no es servido dentro de un cierto tiempo. Tenemos correo de un día para el otro, lavanderías de 1 hora, revelado de fotos en minutos, cambios de aceite en el carro, acceso al mundo de las noticias, las 24 horas. Y estas son solo unas pocas de las conveniencias que nos rodean. La mayoría de ellas están bien, nos liberan para buscar lo que realmente es importante. Sin embargo, con frecuencia fallamos al elegir qué es lo importante. Muchas personas no buscarán algo si eso requiere trabajar duro. Desafortunadamente, esta mentalidad se ha infiltrado en nuestras iglesias. No hay arrepentimiento, no hay un cambio de pensamiento. Pocos cristianos tienen el carácter determinado y persistente necesario para obtener el supremo llamamiento de Dios. Cuando se encuentran con la oposición, se hacen a un costado, al camino de menor resistencia. Al principio, este escape de ruta parece ser una buena elección con sus promesas de felicidad, pero ese camino está pavimentado con las características de la tibieza, de la transigencia, de la apatía y de la autopreservación. Pero Jesús nos instruyó a confrontar las montañas de la adversidad. Y él dijo que entonces ellas serían removidas. Parafraseando estos puntos, en Mateo 17:20, Jesús dijo, derriba la montaña aun si debes hacerlo piedra por piedra. Igual que Nehemías, los verdaderos guerreros en Cristo
prosiguen hacia la meta confiados de que nada es imposible para aquellos que creen. En contraste, los que viajan por el camino de la facilidad rodean la montaña para evitar la confrontación. La corriente de los sistemas del mundo es puesta por el príncipe de la potestad del aire, como dice Efesios 2:2. Los dominios celestiales están en directa oposición a estas corrientes. Ir en los caminos celestiales significa que enfrentaremos constantemente confrontación de parte de los sistemas del mundo. Desafortunadamente, estos sistemas mundanos pues también prevalecen en las iglesias. Es como la experiencia de querer remar un bote contra la corriente. Continuamente debemos ir contra la corriente del agua. Tus remos deben estar ubicados firmemente en el agua y debes continuar remando. No puedes dejar ni por un minuto de hacerlo. Si lo haces, puedes continuar moviéndote hacia adelante por un corto tiempo debido a la inercia, pero a los pocos segundos estarás regresando con la corriente. Tu bote podrá estar aún apuntando hacia arriba, pero te estás dirigiendo hacia abajo. Esta ilustración es lo que sucede cuando los creyentes no prosiguen, todavía apuntan en la dirección del cristianismo, pero ahora están yendo hacia atrás con el mundo, se convierten en religiosos, pierden su poder y son ineficaces. Para citar las palabras exactas de Jesús en Mateo 5:13, no sirve más para nada. Por eso, número 2, sé fuerte. Luego de que Pablo exhortó a Timoteo a avivar el don de Dios, rápidamente le agregó en 2 de Timoteo 2:1. Tú pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Para proseguir y vencer la intimidación, debemos ser fuertes, tal como Pablo amonestó a la iglesia en Corinto. En 1 de Corintios 16:13, manténganse despiertos y firmes en la fe. Tengan mucho valor y firmeza. Un creyente valiente enfrenta las situaciones de dificultad sin huir. Dios animó a Josué no una vez, sino 7 veces para que fuera fuerte y de buena valentía. Josué 1:7 dice: solamente esfuérzate y sé muy valiente para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella ni a diestra ni a siniestra, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Dios dice que se esfuerce y sea muy valiente. ¿Con qué propósito? ¿Para ganar guerras o para ser un gran líder? No, con el propósito de cuidar la palabra del Señor a través de esto. Y a través de esto, Josué podría ser un gran líder y ganar cada batalla. La intimidación intenta quitarte tu libertad para obedecer la voluntad o la palabra de Dios. Por lo tanto, debemos ser fuertes y valientes todo el tiempo para no salirnos sin querer de aquello que sabemos es lo correcto. ¿Pero qué es la palabra valiente? Definámosla. La actitud o respuesta de enfrentar y luchar con cualquier cosa reconocida como difícil, peligrosa o dolorosa, en lugar de retirarnos de ellas. Ahora, ¿qué es lo opuesto a valentía? Puedes asumir automáticamente que lo opuesto es ser temeroso o débil, y es verdad hasta cierto punto, pero en esto el desánimo tiene un lugar importante. Sin embargo, Dios alentó a Josué y a nosotros a ser fuertes y valientes, no permitiendo el desánimo en nuestros corazones. El desánimo nos apartará de cumplir su voluntad. ¿Pero qué es el desánimo? El desánimo es estar privado de valentía, tener menos confianza o esperanza. ¿Recuerdas cómo Elías estaba abrumado con el desánimo a causa de la intimidación de Jezabel? Él huyó, estaba tan desanimado que fue derribado de su autoridad. Necesitamos tratar al desánimo como un enemigo. Subestimamos el poder que tiene para
hacernos evitar el supremo llamamiento. Si Dios le dice 7 veces a Josué que sea valiente y esforzado, pues entonces debemos tener cuidado. El desánimo es un asesino. Si no lo confrontamos, nos hará retirar. Hebreos 10:38 dice: mas el justo vivirá por fe, y si retrocediere, no agradará a mi alma. Es importante darnos cuenta de que Dios no se complace en los cobardes. Nos fue dicho que el que venciere heredará todas las cosas, y yo seré su Dios y él será mi hijo. Pero los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos, tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda, en Apocalipsis 21:7-8. La palabra cobarde significa uno que muestra temor, indigno en la cara del temor o el peligro. ¿No es algo serio que Dios agrupe a los cobardes con los asesinos y los fornicarios? Pero ¿cuántas veces nos disculpamos a nosotros mismos diciendo que la cobardía es una debilidad? No, la cobardía viene de la incredulidad. Y la incredulidad le costó a los hijos de Israel sus vidas. Nunca entraron a la tierra prometida. Hebreos 3:19 dice: y vemos que no pudieron entrar a causa de la incredulidad. Y esto no es diferente en la actualidad. Un cobarde no conquista, no recibirá lo que está prometido. El Señor nos exhorta fuertemente a través del apóstol Pablo en Filipenses 1:27-28. Solamente que os comportéis como es digno del evangelio de Cristo, para que, o sea que vaya a veros o que esté ausente, oiga de vosotros que estáis firmes y en nada intimidados por los que se oponen. Permanece firme y no permitas que tus enemigos te intimiden. Sé valiente y fuerte, listo para enfrentar y luchar contra cualquier oposición en lugar de retirarte de ella. Pablo también dice en Filipenses 1:29: porque a vosotros os es concedido a causa de Cristo, no solo que creáis en Él, sino también que padezcáis por Él. Pero ¿cuál es el padecimiento que vamos a experimentar? El apóstol Pedro, él lo responde en 1 de Pedro 4, del 1 al 2. Puesto que Cristo ha padecido por nosotros en la carne, nosotros también armaos del mismo pensamiento. Pues quien ha padecido en la carne terminó con el pecado, para no vivir el tiempo que resta en la carne, conforme a las concupiscencias de los hombres, sino conforme a la voluntad de Dios. El sufrimiento que enfrentamos y permanece viene cuando nuestra propia carne o la influencia de otros nos presiona para ir en una dirección, mientras que la voluntad de Dios para nosotros es ir en la dirección opuesta. Se nos encomienda ser valientes y esforzados para que podamos guardar la palabra del Señor. Pedro dice que debemos armarnos a nosotros mismos para eso. Un cristiano que no está equipado o preparado para sufrir es como un soldado que va a la batalla sin armas. Este soldado será capturado o muerto. Los cristianos que no están armados para sufrir serán fácilmente capturados y encarcelados por el temor del hombre, la intimidación. Debemos esperar encontrar la resistencia que acompaña nuestra búsqueda del supremo llamamiento. Sin embargo, Pablo fue rápido en decir confiadamente en 2 de Timoteo 4:18: y el Señor me librará de toda obra mala y me preservará para su reino celestial. A Él sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. La voluntad de Dios siempre nos libra para su gloria. Por eso, entendamos las siguientes exhortaciones de Dios. Escúchalas como si nunca antes las hubieras escuchado. Detente y toma el tiempo necesario para meditar cuidadosamente en cada palabra, permitiendo que el Espíritu Santo las ilumine en tu vida.
Romanos 8:31, si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Romanos 8:35 al 37, ¿quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación, o angustia, o persecución, o hambre, o desnudez, o peligro, o espada? Antes, en todas estas cosas, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Primera de Juan 4:4, hijitos, vosotros sois de Dios y los habéis vencido, porque mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. Por eso guarda la pureza de tu corazón y permanece en tu posición de autoridad como hijo y siervo de Dios. Y entonces confiadamente podrás declarar: el Señor es mi ayudador, no temeré lo que me pueda hacer el hombre. Y para cerrar esta serie de estudios, te exhorto a que no permitas que ninguna falla pasada te retenga. No juzgues tu futuro por el lugar donde has estado. Si lo haces, nunca irás más allá de tu pasado. No importa con cuánta frecuencia hayas caído, hay una esperanza que no falla. Dios se especializa en hacer valientes a los cobardes. Su poder se perfecciona en la debilidad. Y como un ejemplo de ánimo, escucha la vida de Andrés, el hermano de Simón Pedro. La noche en que Jesús fue arrestado, dice Mateo 25:56, todos los discípulos dejándole huyeron. Pedro no era el único intimidado, también Andrés huyó por su vida. Y aunque eso fue un acto de cobardía, no significó que Andrés permanecería siendo un cobarde. Luego de la resurrección de Jesús, Andrés predicó en Etiopía, la cual estaba bajo el gobierno romano. Y el siguiente es un recuento histórico de cómo él glorificó a Jesús. Dice que cuando Andrés, a través de su predicación, trajo a muchos a la fe de Cristo, a Egeas, el gobernador, le pidió permiso al Senado romano para forzar a todos los cristianos a hacer sacrificios y honrar a los ídolos romanos. Andrés pensó que resistiría a Egeas y fue ante él diciéndole que un juez de hombres primero debiera conocer y adorar a su juez en el cielo, mientras que adorando al verdadero Dios, dijo Andrés, él podría desterrar a todos los dioses falsos y cegar a los ídolos de su mente. Eso lo encontramos en Los Mártires de Fox, el libro que les he recomendado que compren. Pero furioso con Andrés, a Egeas le mandó saber si era el hombre que recientemente había trastornado el templo de los dioses y persuadido a los hombres de que se hicieran cristianos. Y el rey decía que era una secta supersticiosa que recientemente había sido declarada ilegal por los romanos. Y Andrés contestó que los gobernantes de Roma no entendían la verdad, que el Hijo de Dios, quien había venido al mundo por el bien del hombre, enseñó que los dioses romanos eran demonios, enemigos de la humanidad, enseñando a los hombres a ofender a Dios, causando que Él los abandonara por servir al demonio. Y el hombre cayó en toda clase de maldades, dijo Andrés, y después de que ellos murieron, nada he recordado sino sus malas hazañas. Y el procónsul le ordenó a Andrés que no predicara más estas cosas o enfrentaría una rápida crucifixión. Ante lo cual Andrés respondió: yo no habría predicado el honor y la gloria de la cruz si le temiera a la muerte de la cruz. Y fue condenado a ser crucificado por enseñar una nueva secta, según ellos, y dejar de lado la religión de los dioses romanos. Y Andrés, mientras iba hacia el lugar de su ejecución y viendo la cruz, esperando por él, nunca cambió su expresión ni cambió su declaración. Su cuerpo no se desmayó ni su razón se desvirtuó, como suele pasar con los hombres que están a punto de morir. Al contrario, él dijo: oh cruz, bienvenida y anhelada. Con una mente dispuesta, gozosa y deseosa, vengo a ti, siendo el alumno de aquel al que colgaron en ti, porque siempre he sido tu amante y he anhelado abrazarte. Este no era el mismo hombre que huyó por su vida
cuando Jesús fue arrestado, había cambiado. Y de hecho, todos los discípulos que habían huido finalmente murieron a causa de sus testimonios de Jesucristo. Dios les garantizó el privilegio de enfrentar la misma cosa de la que habían huido. Al dar sus propias vidas, el poder de la intimidación se quebró. Esto debería confortarnos, sabiendo que el que comenzó en nosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo, como Él lo dice en Filipenses 1:6. El testimonio de estos discípulos es muestra de cómo Dios cambia nuestras fallas en victoria. Por eso no te retires, sino atrévete a creer en aquel que te amó y se dio a sí mismo por ti. Y antes de orar, quiero decirte lo que veremos a partir de mañana. A partir de mañana comenzamos una nueva serie de estudios de cómo prohibirle el paso al enemigo. Cómo cerrarle la puerta a Satanás con una simple decisión. Solo imagina cómo sería tu vida si tú caminaras libre de pecado y que pudieras mantener a Satanás fuera de tu familia, de tus negocios, de tus trabajos, de tus asuntos personales. Pero ¿cuál es la clave? Pues mañana lo empezaremos a estudiar. Uy, nos alentará tanto, pero vamos a orar. Oremos juntos y hagamos una oración especial en este día. Oremos juntos ahí donde estás y dile: Padre, en el nombre de Jesús, te ruego que me fortalezcas a través de tu amor y de tu sabiduría. Perdóname por retirarme en los tiempos de dificultad a fin de preservar mi propio confort y seguridad. Señor Jesús, hoy elijo negarme a mí mismo, tomar mi cruz y seguirte. Soy tu siervo, recibo tu gracia que me autoriza para que pueda hablar tu palabra y cumplir tu voluntad con valentía y amor. Y ahora dirígete al espíritu de temor y de control que ha tratado de intimidarte y dile: rompo las palabras de intimidación y control dicha sobre mi vida, por mí mismo, por mi familia, en contra de mi familia. Y como dice la palabra, que caiga a tierra toda palabra lanzada en contra de mí. Hoy decidimos romper la atadura del temor del hombre en nuestra vida. Y háblale a los espíritus inmundos y diles: espíritus inmundos de la oscuridad, sepan que a partir de hoy someto mi vida, mi ser, mi alma, mi espíritu y mi cuerpo a Dios y lo resisto a ustedes. No les daré lugar en mi vida. Por lo tanto, voy en el nombre de mi Señor Jesucristo. Y como dice la palabra en Judas 24:25, y aquel que es poderoso para guardarnos sin caída y presentarnos sin mancha delante de su gloria con gran alegría. Al único y sabio Dios, nuestro Salvador Jesucristo, sea gloria y majestad, imperio y poder, ahora y por todos los siglos. Amén y amén.